buenos días o buenas tardes según el lugar de donde estén conectados. Y muchas gracias por participar de este webinar que organiza la Red Latinoamericana de Cooperación Universitaria. Hoy vamos a retomar el eje temático Educación, Tendencias y Tensiones para continuar reflexionando sobre los desafíos que enfrenta hoy la educación superior. Para este encuentro hemos convocado a la doctora Tania Valenzuela Ruz, quien es directora académica de la Universidad Americana de Nicaragua, quien nos va a presentar el tema Evaluación formativa para el aprendizaje en educación superior, a quien le agradezco su disposición para acompañarnos esta mañana. A la audiencia le cuento que la doctora Tania Valenzuela va a hacer su presentación y luego responderá algunas preguntas del auditorio, las cuales pueden ir formulando en el chat para tener una mejor administración del tiempo. Déjenme también mencionarles que la moderación de la reunión va a estar a cargo de la licenciada Claudia Santiago, quien es secretaria académica en el área docente de la Universidad de Belgrano. Gracias, Claudia. Adelante y te invito a presentar a nuestra expositora invitada. La sala es tuya. Hola, ahora sí. Buenos días a todos. Bueno, con gusto les comparto la síntesis curricular de la doctora Tania Valenzuela Aberruz, quien disertará en el día de hoy, como les comentó Estela, sobre evaluación formativa en el aprendizaje en educación superior. Tania es licenciada, magíster y doctora en educación, formada en diversas universidades de habla hispana de diversos países y además es especialista en evaluación educativa. Actualmente se desempeña como directora académica de la Universidad Americana, UAM de Nicaragua, y entre sus responsabilidades está velar por los procesos especialmente de educación virtual, coordinación, integración y evaluación del quehacer académico de esa universidad. Así también como organizar, garantizar la calidad de los planes de estudio, los programas, los proyectos y las actividades académicas que hacen a la vida académica de la institución y asegurar la formación de los docentes y la investigación en la universidad. Así que, como vemos, abarca diversidad de áreas dentro de lo que es la gestión universitaria, pero particularmente hoy nos va a hablar sobre este aspecto que hace a la evaluación que tanto nos preocupa, sobre todo en esta etapa en que estamos haciendo un mix entre la presencialidad y la virtualidad según la situación contextual que se presente en cada uno de nuestros países, en cada una de nuestras zonas, así que va a ser muy rico poder escucharla y recibir sus aportes. Le damos la palabra a doctora Tania. Muchas gracias. Primero a la red por esta invitación, en especial a Estela, a Claudia por coordinar el espacio. Por supuesto, a todos ustedes que están presentes por la gentileza de compartir el tiempo para debatir sobre este tema que me apasiona muchísimo. Bueno, comentarles que desde niña me di cuenta que en la evaluación había un gran poder especial. En mi caso era el poder reclamar en casa permisos, en algunas ocasiones obsequios como recompensa a ese esfuerzo de la evaluación o de mis calificaciones ahora, ¿verdad? Con un nombre y apellido. Pero cada vez que llegaba esa hora, ¿verdad? De ser evaluada, yo me preparaba porque sabía que había una recompensa, así que estaba preparada anticipadamente. Había identificado un poder en esa evaluación. Para mi maestra también, la mayoría mujeres que me educaron, también había un poder. Ellas tenían el poder de leer mis ideas y en la mayoría de los casos, digamos, el poder más bien de valorar mi capacidad de memoria. Si al pie de la letra yo respondía a lo que decía el libro. Seguramente mi historia no es muy lejana a la de algunos de los que estamos presentes acá. Hoy en día, como educadora, continúo creyendo aún más en el poder de la evaluación, pero es un poder diferente. Ahora comprendo que la evaluación hace posible el aprendizaje profundo, duradero,
permanente y con un significado. Pero también a mí como maestra me aporta muchísimos aprendizajes en mi propio proceso de enseñanza. Me transforma, me mejora cada vez que yo hago una clase y veo el proceso de evaluación. Ahora sé que la evaluación es más que la calificación que obtenía en mis años escolares, por supuesto. Sé que es un proceso continuo, sé que es un proceso compartido, sé que se disfruta, sé que se genera mucha alegría en mi caso, ¿verdad? Cuando veo los avances de mis estudiantes en los diferentes niveles. Ahora entiendo el enfoque de esa evaluación que hoy está teniendo mucho auge y es la evaluación formativa para el aprendizaje. Siempre he creído que la evaluación es como el eslabón perdido. Después de estudiar muchos años sobre este tema, es como un eslabón perdido en la cadena del proceso de enseñanza-aprendizaje. Los docentes nos hemos ido mejorando en comprender al estudiante, nos hemos ido mejorando en estrategias buenas, innovadoras, creativas para enseñar lo que queremos enseñar. Sin embargo, en la evaluación hay mucha desconexión todavía, y más en la universidad. Ya les iré contando algunos casos, ¿verdad? Que como directora tengo la oportunidad de ver con el grupo de nuestros profesores. Bien, quiero compartir una pequeña presentación. Yo espero, ¿verdad?, no extenderme mucho con esta presentación. Ahora doy compartir pantalla. Aquí está. Okay. Compartir. Listo, vamos a hacer la presentación. Bien, entonces, hablamos, ¿verdad?, de crear un debate. Más que una presentación, yo quiero compartir con ustedes algunas ideas, algunas reflexiones sobre lo que es la evaluación educativa, sobre todo en un contexto de educación superior o en la universidad. Hay un autor que escribe mucho y ha investigado sobre evaluación y él dice una frase, ¿verdad?, que se ha repetido muchísimo también: dime cómo evalúas y te diré cómo aprenden tus estudiantes. Otros también han transformado esa frase explicando: dime cómo evalúas y te diré qué tipo de profesor o qué tipo de enseñanza o qué enfoque de enseñanza posees como docente. Entonces, en la evaluación también está ese poder de ver la estructura y los esquemas que nosotros como docentes tenemos y el modelo educativo que llevamos dentro. Entonces, en esa evaluación puede vislumbrarse muchísimos elementos que nos dicen el tipo de enseñanza que nosotros estamos promoviendo. Bien, lo que buscamos en esta presentación, lo que quiero compartirles un poco, ¿verdad?, en esta quizás una media hora que haga la presentación, primero es recordar un poco la naturaleza y el sentido que tiene la evaluación en la universidad, de dónde viene, qué aprendizajes son los que debemos evaluar desde este enfoque de evaluación formativa, cuáles son las funciones de la evaluación, cómo se planifica la evaluación, porque muchas veces hacemos la planificación de toda la clase, pero no de la evaluación. La evaluación queda ahí como un píxel de la fotografía, pero tiene su propia estructura para la planificación. Las bases de ese proceso evaluativo y finalmente algunas reflexiones. He creado en algunas preguntas que con otros docentes hemos ido generando y que podemos compartir también nosotros en este caso. En la pantalla me aparecen personas que están pidiendo acceso a la sala. Claudia, no sé si usted me puede ayudar, o Estela, ahí para... Sí, ya le estaba dando acceso. Ah, gracias, ok. Bien, no sé si tienen alguna pregunta, alguna duda sobre lo que vamos a presentar, ¿verdad? Es como la propuesta, pero si ustedes quieren que abordemos algo más, es importante también tenerlos en cuenta en la presentación.
No sé si abrimos micrófono y escuchamos. Tania, en general tratamos de escuchar primero sus reflexiones, Okay. sus conceptos y quienes participan en el auditorio pueden ir haciéndome llegar consultas a través del chat que yo le voy a leer si es oportuno durante, pero si no, las dejaríamos para el final como para hacerlo de un modo más organizado. De todos modos, sí, efectivamente cada uno puede abrir sus micrófonos si lo considera necesario en algún momento. Gracias, Claudia, de acuerdo. Ok, entonces vamos a interactuar un poquito. Yo les voy a pedir, por favor, que ingresen a este sitio con ese código. También lo voy a copiar en el chat para que ustedes puedan, no lo tengan que typear, y les voy a pedir que en una palabra ustedes definan evaluación. Entonces voy a entrar, no sé si lo tienen copiadito, déjenme ver aquí en el chat. Bueno, la idea es integrar un poco, ¿verdad? Retomar un poco de sus ideas. Ahí estamos en el chat, voy a escribir. El espacio, el código, no nos va a llevar más que un minutito. Gracias, Claudia. Perfecto. Bien, entonces ya han entrado algunos. Ok, vamos a dejar de compartir y vamos a ver algunas ideas de los que sí han logrado ingresar, ¿verdad? De los que han puesto algunas palabras, ¿verdad? En evaluación. No veo participantes. Ahora está ahí, déjenme ver. Sí, Tania, yo he podido acceder. Espero que quienes están en el auditorio también lo hayan logrado. ¿Nos quieren compartir en el chat, por favor, si pudieron entrar? Acá nos están diciendo que sí. Están entrando, Tania. Todos están contestando perfecto. Que sí, que han podido completarlo. Ok. Esperamos unos minutitos más, si te parece, unos segunditos. Sí, sí, perfecto. Mientras todos terminan de ingresar. Disculpen, pero sería importante, si no van a participar, que mantengan los micrófonos cerrados. Yo acá, por ejemplo, veo el de Jacqueline, que está abierto, veo otros micrófonos que están abiertos, y sería conveniente mantenerlos cerrados porque se escucha mucho el ruido ambiente. Gracias. Tania, bueno, ¿ya tenés un número adecuado? Bueno, muy continuamos. Bien. Entonces, agradezco a todos los que participaron, ¿verdad? Y planteen, comparten, ¿verdad? Alguna palabra asociada a la evaluación. Algunos hacen juicio, otros valoración, otros la asocian a calificaciones, otros a sufrimiento. Entonces, hay muchas ideas alrededor de lo que nosotros tenemos. Normalmente, cuando hablamos solo de evaluación o nos referimos solo a la evaluación, como que no hay mucho entusiasmo o no se nos vienen a nosotros palabras o no le estamos asociando a algo positivo. Siempre hay cierto rechazo al proceso de estrés, pusieron por aquí.
Entonces hay un elemento peyorativo alrededor de la evaluación. Entonces es interesante que nosotros asociamos, déjenme presentarle la pantalla también, ahí vamos a presentar de nuevo, un momentito. Nosotros tenemos una asociación un tanto claro, hay unos que, por supuesto, han propuesto elementos, ¿verdad?, de valoración, de retroalimentación, y efectivamente, la evaluación desde inicio, ¿verdad?, en los procesos educativos, ha tenido un proceso más de acreditación. ¿Qué implica la acreditación en la evaluación de los aprendizajes? Implica que tenemos un nivel de aprendizaje, ¿verdad? Aprendizaje entre comillas, que nos permite avanzar a otro nivel o evidenciar que tenemos ciertas capacidades, en el caso de la universidad, capacidades o competencias para ejercer una profesión. Definitivamente en la universidad, la evaluación, la naturaleza de la evaluación tiene que tener dos sentidos. Uno formativo y otro acreditador. Por supuesto, todos los procesos en las universidades, al finalizar, entregan los certificados que acreditan el nivel de competencia para realizar ciertas profesiones. Todas las profesiones, ¿verdad? Entregamos esos títulos. Pero no solo estamos entregando un profesional a la sociedad y no solo se está certificando un profesional competente para hacer o desarrollarse en una profesión, sino que también lleva un marco profundo de la formación en valores, en actitudes. Cuando nosotros como docentes estamos enseñando ciertos conocimientos o competencias o habilidades con nuestros estudiantes, también estamos marcando pautas en las actitudes frente a ese conocimiento. Si es entusiasmo, si hay ánimo y formación en valores, por supuesto. El marcar, ¿verdad? Todas estas pautas hacen que la evaluación sea una evaluación más formativa, pero aún no tiene el enfoque al cual queremos llegar y que queremos compartir esta mañana. En la evaluación formativa, ¿cuáles son esos aprendizajes que queremos evaluar? Primero, entender que este enfoque de esta evaluación es un enfoque sistémico, que no solo desarrolla habilidades y hay que demostrarlas con cierto objetivo o ciertas competencias, sino también que está enfocada a conocimientos básicos porque son... te dan la base, ¿verdad?, para desarrollar habilidades, pero también a actitudes. Estos tres, digamos, esta triada de aspectos a evaluar cuando nosotros enseñamos, no se distingue si es en un modelo por objetivo o un modelo por competencia. En ambos se deben evaluar estos tres tipos de conocimientos. Entonces, cuando nosotros hacemos la evaluación, tenemos que revisar qué tipo de técnica estamos utilizando, en qué momento estamos evaluando, para saber qué tipo de conocimiento es el que realmente estamos evaluando. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, a través de esta nueva forma de evaluación. Este enfoque de evaluación formativa, primero, tiene su punto o su mirada en los procesos de mejora, no en la calificación, sino en cómo de manera sistemática o continua se genera mejora en el aprendizaje de los estudiantes y además en diferentes niveles, porque no todos avanzan al mismo ritmo. Entonces, permite generar mejoras en distintos niveles. Además de que orienta, regula y motiva en los estudiantes y también de parte del profesor. Normalmente en la evaluación tradicional, la regulación ha estado centrada en el docente.
Y el estudiante, por mucho que nosotros insistamos que queremos estudiantes autónomos, que queremos estudiantes que se autorregulen, en la evaluación no les damos tantas oportunidades para ejercitarse la autorregulación, porque es un ejercicio. Si nosotros no lo practicamos, no lo logramos, no se logra, es como la meditación. Entonces, la autorregulación tenemos que ejercitarla con nuestros estudiantes para lograrlo. Este tipo de evaluación también nos permite ajustarnos sobre la marcha, como es sistémico y continuo, no espera al final, no hay que terminar, no hay que llegar hasta el final para saber qué tanto aprendiste y marcar la pauta o certificar o acreditar, sino que es un proceso sobre la marcha. Y eso es lo maravilloso, por un lado, para los estudiantes, para el docente, y también creo desde mi perspectiva que ha sido como también un poco el freno, porque el docente tiene mucha prisa por desarrollar su contenido, su programa de asignatura, y detenerse sobre la marcha implica hacer muchas pausas para la mejora continua. Y a veces tenemos presión externa para terminar el programa y tenemos como tiempos marcados también para hacer las evaluaciones, cuando la evaluación debería de ser un proceso más sistemático y permanente. También otro punto importantísimo de este enfoque o de este tipo de evaluación es el tema de la retroalimentación, brindar una retroalimentación a los estudiantes, pero también recoger las evidencias y los resultados para nosotros, o sea, que nuestros estudiantes también nos puedan evaluar y evaluar de manera constante, no solo al final como una pasada de cuenta, ¿verdad? Como, bueno, al final, ¿qué pasó con esta maestra? Sino de manera, administrarlo de manera personal y de manera constante, que ellos me puedan retroalimentar sobre la clase del día, la semana, la unidad, y que vayan opinando, ir retroalimentando. Para este tipo de ejercicios, hoy en día estamos viendo un gran auge en las rutinas de pensamiento. Las rutinas de pensamiento me permiten evaluar muchísimo qué tanto los estudiantes están avanzando en el proceso, por un lado. Y por otro lado, una rutina de pensamiento me da información de los estudiantes sobre el proceso de enseñanza que estamos realizando. Entonces, en la evaluación formativa es muy importante. Ustedes pueden encontrar en la web muchas rutinas de pensamiento que les pueden ayudar a incorporar en el proceso de evaluación con sus estudiantes, no solo para ellos, sino para nosotros, para que nos brinden información en el proceso de enseñanza. De manera resumida, podemos decir que el enfoque de la evaluación formativa tendría 3 características sine qua non para que sea una evaluación formativa. La primera es que los estudiantes, los participantes, conozcan con claridad cuáles son los objetivos de aprendizaje o cuáles son las competencias que van a desarrollar. Eso es fundamental. Nosotros no podemos entrar al aula de clase o trabajar con los estudiantes sin que ellos tengan claridad exacta de qué es lo que vamos a hacer ese día y qué es lo que vamos a hacer y qué es lo que vamos a lograr en esa materia. Luego, otro aspecto importante es la toma de decisiones. Para realizar una toma de decisiones hay que hacer pausas, y esas pausas implican un proceso de ir revisando, de tomar el pulso en el camino para ver qué tanto se ha logrado alcanzar o caminar hacia la meta. Entonces tenemos nuestras metas y luego ir tomando la temperatura, qué tanto hemos ido alcanzando esa meta de manera paulatina. Y por último, este enfoque de una evaluación formativa implica un proceso de retroalimentación bajo una metodología. ¿Qué ha pasado con la retroalimentación? Bueno,
Muchos de nosotros entendemos que la retroalimentación es cuando yo le devuelvo el trabajo al estudiante y quizás si yo tengo 40 estudiantes en sus ensayos, quizás yo he puesto algunas preguntas como no entiendo esto no queda claro, la calificación bien grande, ¿verdad? Detallada en los aspectos, pero eso todavía no implica un proceso adecuado de retroalimentación. Ese tipo de retroalimentación no genera el aprendizaje que es el efecto de la evaluación formativa, donde el estudiante toma conciencia de por qué y cómo podría mejorarlo. Recuerdo a un experto en evaluación, es un español, un madrileño, Pedro Morales, que él nos compartía algunas anécdotas del tema de la retroalimentación, cuando un estudiante aprende más en un examen, el momento en que el estudiante aprende más en un examen. Y es no precisamente cuando el profesor le devuelve su prueba escrita, sino cuando él sale de la prueba y se encuentra al grupo de amigos fuera del aula y comentan la respuesta. ¿Qué diste por respuesta en la pregunta 3 o en la 4? Y la reacción es, yo sabía, esa era la respuesta. Yo la sabía, no, pero puse otro, respondí diferente. No, en la selección múltiple, ay, yo tuve dudas. Ahí, con esos pares, está aprendiendo muchísimo más que con la retroalimentación que le va a poner el profesor cuando le devuelva. Entonces, hay que revisar metodológicamente cómo es que se hace una retroalimentación. Vamos a ver más adelante, creo que les voy a comentar un poco de la metodología para la evaluación formativa, para retroalimentar desde la evaluación formativa. Entonces, este tipo de evaluación tiene que tener, ¿verdad?, un sentido. Ese sentido de evaluación es, primero, para decidir, para informar, más allá de la calificación, es esa retroalimentación, pero no solo para informar a mi coordinador académico o a mis autoridades, sino esa información es principalmente para el docente y el estudiante, y ver qué decisiones se toman, si se adelanta, si se retrasa, si se cambia, si se aplican otras estrategias, si se repite la evaluación, si se repite el ejercicio, identificar muchos elementos en esa información y luego mejorar para la mejora. Y finalmente está quedado bastante olvidada el tema para la investigación. Hay que evaluar para investigar y es algo que es importante en nuestras universidades, investigar, evaluar para investigar. Si nosotros no evaluamos, perdemos un montón de elementos que podrían enriquecer esa investigación y ese compartir, ¿verdad?, que genera los procesos de investigación. Entonces, la evaluación tiene que estar enfocada y tiene que tener esa visión. Es para decidir, pero no solo decidir con una certificación o con una calificación, sino para decidir a nivel de la docencia. También este es de doble vía, de manera constante, para informar, para mejorar y para investigar. Si no se cumple al menos las tres primeras, no estamos hablando de una evaluación formativa. Estamos evaluando para cumplir, y a veces el cumplimiento, solo cumplimos, ¿verdad? Entonces, si solo recogemos información, informamos, pero no mejoramos, no tiene el sentido de mejora que debe de tener este proceso de evaluación. La evaluación se ha caracterizado por ciertas tipologías, y aquí quiero también abordar un poco alguna diferencia con los enfoques de evaluación y con esa tipología. Algunos expertos clasifican la evaluación según los tiempos, según el momento en que nosotros realizamos la evaluación. Entonces hay un tipo de evaluación. Por ejemplo, si mi evaluación es al inicio del proceso educativo, entonces se está hablando de una evaluación diagnóstica.
pero a veces la evaluación diagnóstica la implementamos, pero no la retomamos al final. Lo interesante sería que esta evaluación del inicio se vuelva a aplicar al final y luego hagamos una publicación comparando los resultados. Y también me sirve para ver si mis estudiantes superaron el nivel o van en el mismo nivel que ingresaron o a veces hasta menos, ¿verdad? Entonces, es una evaluación, la evaluación diagnóstica es una evaluación importante y que nos genera muchísima información y muchísima evidencia del aprendizaje previo de los estudiantes, pero también del aprendizaje posterior al proceso de enseñanza-aprendizaje. Luego, en el tiempo, durante, también se clasifica la evaluación formativa. Y aquí ha habido mucha controversia, que la evaluación formativa siempre la hacemos porque no tiene calificación, porque yo siempre estoy retroalimentando a los estudiantes, no la tengo que planificar, yo doy la clase y si alguien pregunta, yo explico, respondo, pero no tiene una evidencia de mejora. En el fondo es como algo que hacemos diario y que entra dentro de la rutina de nuestro proceso de enseñanza, pero que no tiene evidencia y que es como tirar un montón de semillas en un terreno y no sabemos cuáles van a nacer de esas plantas porque estamos retroalimentando pero sin acompañar realmente el proceso de un estudiante hasta la mejora y que el estudiante se dé cuenta que está mejorando, sino que qué bueno, si ya me preguntó, respondí, mejoró, qué bueno. Se ve que está haciendo un esfuerzo el estudiante, pero no hay un continuum que acompañe esa formación. No es verdad que la evaluación formativa no deba de tener calificaciones. Puede perfectamente y vamos a ver algunos ejemplos. Y finalmente, la evaluación más conocida que se da al final. Recuerdan que estamos hablando de una tipología de evaluación según los tiempos. Entonces, una se da al inicio, una se da durante y otra al final. La sumativa, por lo general, se da hasta el final del proceso, ya sea al final de la unidad, al final en el parcial, en el segundo parcial, la nota final, se dan en los momentos finales. Entonces, no necesariamente tiene que ser de esta manera. Podríamos articular estos tres tipos de evaluación dentro de la formativa. Hay otro tipo de evaluación que según los actores, es otra tipología. Y aquí entra en juego el tema de la autoevaluación. Y ahí nosotros, es que el estudiante, me han dicho algunos docentes, yo no puedo con la autoevaluación porque los estudiantes siempre se ponen la nota máxima. No son objetivos, no responden con sinceridad y honestidad porque se están jugando una nota en la autoevaluación. Y yo le diría, es porque no tenemos cultura de autoevaluación y eso hay que crearlo de manera constante. Recuerdan en mi anécdota el poder de la evaluación. En mi formación inicial, mi maestra tenía el poder absoluto con la evaluación. Ahora, en este enfoque de evaluación, hay un poder distribuido y hay una corresponsabilidad con mis estudiantes de formar en honestidad, en conciencia y hacerlo. Tal vez en la primera no salga bien. Y yo le pregunté al profesor, ¿cuántas veces ha hecho autoevaluación? 3. Entonces póngale un 0 más, que sean 30, hasta que el ejercicio se vuelva parte de la cultura del estudiante. Y creo yo que los estudiantes lo pueden hacer. Creo que pueden llegar a ser procesos muy buenos de autoevaluación, porque eso es lo que queremos. Queremos estudiantes que se autorregulen, que sean autónomos en sus aprendizajes, que sean autónomos en la búsqueda de información, pero no ejercitamos la autoevaluación. Otro tipo de evaluación, bueno, entonces según el autor, ahí es personal. El profesor puede hacer su autoevaluación y el docente hace su autoevaluación. Otro tipo de evaluación es la coevaluación y también aquí ponemos pero los docentes y decimos, pero es que la coevaluación es, en esta coevaluación los muchachos no son honestos, entre colegas no se quieren
quitar o revisar o comentar. Inclusive cuando hacemos ejercicios de presentaciones orales y el grupo puede participar y hacer algún comentario a la presentación, son muy tímidos. Inclusive crean pactos entre ellos. Dicen, mira, yo no te voy a preguntar muy fuerte, suave la pregunta, livianita, y cuando a mí me toque la presentación también, no digan preguntas muy complicadas para mí. Entonces ahí se crean ciertos elementos que distorsionan la evaluación. Pero hay otros tipos de ejercicios. Por ejemplo, yo he tomado trabajos de grupos anteriores que les doy a evaluar con unos criterios al grupo actual. Por supuesto, uno les quita el nombre, les quita el año y le digo, evalúe ese trabajo de otro compañero de otro año. Y los muchachos son muy críticos. Inclusive evalúan más fuerte que el docente, son más críticos y más exigentes con esos criterios dentro de los trabajos. Entonces, ese es un tipo de coevaluación que ellos pueden hacer, no necesariamente iniciar directamente con la persona, más en nuestras culturas que a veces no nos gusta mucho confrontar, sentimos que hay cierto ataque personal en la pregunta y no debe de ser así. Debemos de romper esa cultura, o más bien crear cultura, dice Santo Guerra, que también ha escrito muchísimo sobre evaluación, y él considera que tenemos muy poca cultura alrededor de la evaluación, entonces más bien hay que crear esa cultura. Y finalmente, cuando es el docente el que evalúa al estudiante, ese tipo de evaluación es una heteroevaluación, y ha sido la evaluación tradicional. Es la que conocemos, es la que se acepta, es la que probablemente nuestra generación ha vivido, ¿verdad? Y es la común en la evaluación tradicional. Bien, entonces, para la evaluación formativa, digamos que podríamos planificarla siguiendo estas tres fases. Y esa planificación no solamente es en mis sílabos o en mi plan diario de clase poner que voy a hacer un trabajo grupal o que vamos a hacer una visita de campo o que van a redactar un ensayo. Lo primero, digo siempre que el faro que nos guía en el proceso es la búsqueda de la competencia o del objetivo. Si yo tengo en mente siempre cuál es el objetivo, entonces va a ir muy articulado mi objetivo con la planificación de la evaluación. Pero la evaluación no solo puede quedar planificada de manera superficial. Hay que hacerse ciertas preguntas y no solo hacerlas de manera abstracta, sino que hay que escribir, hay que planificar físicamente, hay que sacar de lo abstracto a lo concreto nuestra evaluación para que realmente veamos la mejora. La primera fase es hacernos algunas preguntas como ¿qué evaluar? ¿Por qué evaluaremos eso? ¿Cuándo lo voy a evaluar? ¿Qué criterios voy a utilizar para evaluarlo? ¿Y qué información necesitaré para hacer esa evaluación? Si es sobre la información puede ser no solo del contenido, sino de la técnica, del instrumento que voy a utilizar en la planificación. Y luego, en otro momento, es aplicarlo, por supuesto, la aplicación. Luego, recoger esa información. ¿Qué instrumento voy a utilizar para recoger esa información? ¿Cuál es el mejor instrumento? ¿Cómo aplico ese instrumento? ¿De qué manera? Si necesito una impresión, si necesito una aplicación, si va a ser oral, si va a ser... ¿Qué instrumento es el que voy a necesitar? Y la tercera fase es con qué instrumento, una vez que hemos definido ese instrumento, cómo vamos a valorar esa información y cómo voy a dar a conocer los resultados. Y ahí viene el tema de la retroalimentación efectiva que antes les mencionaba que tiene que cumplir ciertos criterios. Los primeros, cuando nosotros vamos a hacer una retroalimentación, no solo se hace, primero no se empieza por lo negativo. Esa es una característica de una retroalimentación efectiva. Si usted va a retroalimentar a una persona y empieza con lo negativo, nosotros estamos programados, los seres humanos, a defendernos.
y vamos a crear una autodefensa inmediatamente. Y ahí yo me bloqueo porque mi maestra empezó a decirme lo negativo. Genero una defensa y ya no voy a escuchar más. Entonces la profesora me puede decir, mira, aquí fallaste esto tenéis malo, esto lo tenéis que mejorar por estas razones. Y aunque no lo estemos diciendo de manera personal, sino sobre el trabajo, se genera, está científicamente probado que se genera un bloqueo. Entonces, para una retroalimentación efectiva, lo primero que debemos de retroalimentar son los hechos asertivos o positivos también. Enseñarles a los estudiantes a que la retroalimentación está basada en hechos primero. Y los hechos objetivamente positivos. Remarcar lo positivo primero. Y luego retroalimentar los demás aspectos. La retroalimentación puede tener muchas vías. Me decían alguien, ahora como estamos con el tema de la virtualidad, solo puedo retroalimentar los trabajos de manera escrita en la plataforma. ¿Usted considera que es suficiente retroalimentación? Bueno, si me lo pregunta a mí me gustaría una retroalimentación interactiva, una llamada por teléfono, pero eso no es lo importante es la calidad de la retroalimentación. Es fundamental. Si esa retroalimentación en la plataforma tiene los elementos importantes y bien escritos y con claridad, no solo para mí, sino para el estudiante, la calidad de la retroalimentación tiene más efectos positivos para la mejora. Entonces es no en qué tanto, sino en la calidad que nosotros hacemos, la calidad que implementamos en el proceso de retroalimentación. Bien, esto de manera general alrededor del enfoque de la evaluación formativa. Digamos que el enfoque de la evaluación formativa no es una tipología. Lo que estamos viendo ahora es un enfoque que llegó para quedarse en los procesos de enseñanza. Cuando hablamos de tipología, son aquellos que hay en el tiempo, es continua, pero no tiene ninguna calificación, yo la hago en cualquier momento, pero no hay evidencia. Ese es un tipo de evaluación, pero el enfoque de evaluación formativa tiene sus propias técnicas para evaluar. Y por supuesto, estas técnicas responden a unos instrumentos de evaluación. Entonces, ¿de qué dependen las técnicas de evaluación? Y miren qué interesante. Hay técnicas, ahí ustedes pueden ver la lista de técnicas propuestas. Pero lo interesante no está en que yo implemente una técnica de evaluación bonita, activa, sino en que esa técnica responda a lo que yo busco en el objetivo o en la competencia del curso. Si eso no está conectado, no funciona. A eso le llamamos alineamiento constructivo en la evaluación. Y es lo que ha pasado. Por ejemplo, una maestra muy activa planifica su clase, hace una clase muy interactiva, está con sus estudiantes, hay participación, los estudiantes están contentos. Pero hacen visitas de campo, hacen laboratorios, pero cuando viene el tema de la evaluación, hace exámenes escritos para valorar conocimiento. Entonces, inmediatamente hay un corte. Todo estuvo lindo en la clase, excepto la evaluación. Es lo que dicen los estudiantes en su proceso final. No me gustó la evaluación. Por ejemplo, me decían, el profesor de matemática, espectacular la explicación, encontramos unas aplicaciones bellísimas para matemática, pero nos llamó presencialmente a hacer una prueba escrita. O sea, no tiene razón la evaluación ahí. El estudiante no encuentra la coherencia y también la teoría lo dice, no hay un alineamiento constructivo. Entonces, no importa qué técnica voy a utilizar, lo importante es la coherencia con que yo la desarrolle. Y aquí quiero hacer énfasis en que cuando nosotros tenemos claridad del objetivo que buscamos en la clase y hemos planificado una estrategia de enseñanza, por favor, esa estrategia de enseñanza que sea nuestra estrategia de evaluación. Por ejemplo, si en mi clase lo que vamos a hacer es una mesa redonda para debatir
algunas ideas o un debate, entonces que el mismo debate sea la estrategia de evaluación. No cortar con otra estrategia o una estrategia hilada. Por ejemplo, si yo voy a hacer una visita de campo, vamos a aprovechar el espacio para hacer una visita de campo a una industria o a una empresa, los muchachos llevan una guía para su visita de campo o un diario de campo. Ese tiene que ser su proceso de evaluación también. Entonces, en este sentido, el enfoque de la evaluación se integra a la enseñanza y deja de ser el eslabón perdido del que hablábamos al inicio. Cada una de estas técnicas, por supuesto, se clasifica en el tipo de conocimiento que nosotros queremos evaluar. Me imagino que algunos de ustedes, vamos a pasar la siguiente antes de ver el alineamiento. Esto es lo que yo les mencionaba, el alineamiento constructivo de John Biggs, que lo ha trabajado muchísimo, evidencia que aunque nosotros lo veamos sencillo, y en la universidad, cuando muchos somos apasionados a la enseñanza, a la docencia y somos expertos en diferentes disciplinas, pero no tenemos toda la formación pedagógica, esto se hace complicado. Entonces, es una imagen que al hacerla real y verla en la planificación, vemos muchos cortes distorsionados. Entonces, ¿qué implica una alineación constructiva? Primero, tener bien definidas las metas o los objetivos de aprendizaje. Luego, seleccionar muy bien los contenidos, qué contenidos van a desarrollar en el logro de esos aprendizajes. Y luego, con qué estrategias se pueden desarrollar mejor esos contenidos. Y todos están vinculados o articulados a las estrategias de evaluación. Era lo que les planteaba antes. En nuestra planificación no debe de haber un segmento separado de la evaluación. La evaluación debe de ser mi propia estrategia de enseñanza, muy bien planificada con todas las etapas que esto implica y haciéndonos las preguntas de la diapositiva anterior. ¿Verdad? Digamos, la escala o los niveles que ha clasificado Benjamin Bloom en la taxonomía, ¿verdad?, del aprendizaje. Entonces, nosotros a veces, con la selección de la técnica, nos quedamos mucho en recordar, solo en recordar y en comprender. Y es un nivel muy básico del aprendizaje. Inclusive, si nos fijamos en los objetivos, en la redacción de los objetivos o en la redacción de algunas competencias, está orientado a comprender o a reconocer. Entonces, tratar de revisar nuestras metas y esas metas, como son nuestros faros, tienen que estar en un nivel del pensamiento superior. Tenemos que llevar al estudiante al desarrollo del pensamiento superior y eso lo hacemos en la medida de que nosotros estamos claros con los objetivos, mis estrategias de enseñanza están articuladas para responder esos objetivos y a la vez esa estrategia de enseñanza será mi estrategia de evaluación. Actualmente yo me encuentro desarrollando la materia de metodología de investigación. Entonces, yo no concibo que en metodología de investigación hagamos un examen escrito y que yo le pregunte a mis estudiantes, defina cómo plantear el problema. Estamos haciendo investigación y en la medida que estamos, mi estrategia de enseñanza es hacer una investigación con ellos. Y en la medida que vamos desarrollando contenido para hacer la investigación, estamos evaluando, es la misma estrategia para evaluar. Lo mismo puede ser con proyectos. Si ustedes se fijan, el nivel más alto del pensamiento es cuando el estudiante es capaz de crear. Entonces, crear, ¿qué implica? Implica diseñar, construir, planear, producir ideas, trazar, elaborar, programar, filmar, animar, mezclar, dirigir. Esos son
Esas son las habilidades del pensamiento superior, pero para que mi clase tenga esas habilidades, yo tengo que revisar que mis objetivos sean esos y no sea recordar ni comprender. Entonces, porque mi estrategia va a estar enfocada a eso. Y esas estrategias son estrategias de visitas de campo, elaboración de proyectos, uso de laboratorios, desarrollo de casos, entre otros, ¿verdad? Que el estudiante tiene que crear, tiene que diseñar y en el proceso evidencia los niveles y las etapas de este enfoque de evaluación en particular. Bien. Okay. Tania, perdón, doctora ¿Sí? Valenzuela, estamos ya en las 13 horas. Si a usted le parece, vamos redondeando para después dar unos minutos. No queremos dejar de abrir en la última instancia a las reflexiones o consultas que pueda tener el auditorio. Si le De parece. acuerdo, muchas gracias, Claudia. Ok, entonces, bien, ya para cerrar, la evaluación debe de tener al menos estos elementos en la planificación, ¿verdad? Tener claridad en los objetivos, la información que vamos a necesitar tanto nosotros como los estudiantes. En este caso, por ejemplo, ¿con qué criterios? No hemos abordado nada sobre los criterios de evaluación, de dónde surgen esos criterios para evaluar esos objetivos. Las técnicas de evaluación que ya vimos algunas, cómo vamos a aplicar, cuál va a ser el procedimiento de esa técnica y cómo voy a retroalimentar. Eso tiene que quedar planificado para nosotros y también para nuestros estudiantes. Con esto entonces vamos a abrir el espacio para compartir. Les dejo ahí en la pantalla algunas preguntas que nos podemos hacer y que con otros docentes también las hemos ido generando y enriqueciendo. Quizás ustedes pueden aportar otro tipo de preguntas para incorporar a la presentación. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Tania. Muy interesante la presentación porque nos recuerda conceptos que son centrales para todo proceso de aprendizaje y que muchas veces en el día a día de la práctica educativa, muchas veces las cuestiones contextuales nos llevan a ir olvidándonos de la importancia de tener en cuenta el proceso y no solamente los resultados. Tenemos un par de preguntitas, se las hago llegar. Por un lado, Xiomara le pregunta si separa la planeación de la evaluación de la planeación del curso o asignatura. La escuchamos, Tania. Sí, no se separa, ¿verdad? Mi recomendación no es separarla, sino enriquecerla. En la planificación del curso normalmente dejamos algunos elementos para la evaluación, pero esos elementos quedan muy amplios, muy generales. La propuesta es ampliar esa planificación y decir, bueno, yo quiero hacer esta evaluación. Primero, está integrada al proceso de enseñanza. Es lo mejor, es lo más práctico, que mi estrategia de enseñanza sea mi estrategia de evaluación. Si no es así, abrir más espacio en la planificación con lo que presentábamos antes, de decir, bueno, ¿qué es lo que busco con esta evaluación? ¿Cuál es el objetivo que quiero evaluar? Y los estudiantes tienen que estar claros de qué es lo que se les va a evaluar, porque miren, cuando el grupo de estudiantes nos pregunta, profe, ¿qué entra en el examen? ¿Qué va a entrar en la prueba? Ellos no tienen ni idea cuál es el objetivo de la clase. Y están centrados, ese no es una evaluación formativa, está centrado en una calificación. Él no está interesado en qué tanto va a aprender, sino en la calificación que va a obtener. Si un estudiante me hace eso, yo enciendo un bombillo rapidito y digo, vamos a ir al objetivo, porque yo no voy a evaluar nada nuevo que no se haya desarrollado en la meta, en la búsqueda de ese aprendizaje. Entonces la propuesta es incluir la estrategia en la planificación, cuál es el objetivo que voy a evaluar. El mismo objetivo me podría dar criterios de evaluación para la rúbrica, que son los instrumentos por excelencia para este tipo de evaluación, porque cuando hablamos de evaluación tradicional, normalmente es una evaluación normativa. ¿Qué implica? Que yo no he dado muy bien las orientaciones generales,
pero a la hora de evaluar, yo evalúo teniendo como referencia el mejor trabajo y de ahí para abajo el resto es como normativo, se le llama normativo ese tipo de evaluación. Y la evaluación criterial es cuando yo establezco con mis estudiantes los criterios y son mis lentes. Entonces yo les entrego esos criterios a ellos. Si yo veo un trabajo súper bueno, yo no le puedo poner más nota a ese trabajo porque los criterios están establecidos. Aunque me parezca excepcional, tiene la misma calificación que otro que cumple con los criterios que se establecieron. Entonces, esos criterios normalmente también vienen de esos objetivos y la estrategia tiene que estar explicada con detalles, con criterios, en qué momento la voy a evaluar, cómo la voy a evaluar. Entonces, a eso me refiero cuando hablamos de incorporar la evaluación, la planificación de la evaluación en el marco del curso. Justamente otra de las preguntas remite a las rúbricas, su concepto, así que ya hemos escuchado su opinión. No sé si quiere profundizar sobre el uso de las rúbricas, que por ahí no todo el mundo sabe de qué se trata. Bien, como le decía, las rúbricas son matrices que estructuran criterios a evaluar. Hay matrices analíticas que son profundas, donde cada criterio se desglosa en niveles. Hay rúbricas más sencillas, también conocidas como listas de cotejo, donde yo le doy como un checklist y digo, lo tiene, lo cumple o no lo cumple, sí o no. Normalmente en trabajos más significativos, por ejemplo, ensayo, una dramatización, un proyecto, una investigación, requiere de una rúbrica analítica, donde el estudiante sabe qué aspectos, qué criterios van a ser evaluados y luego el nivel que alcanzó. Ese tipo de rúbrica es estupenda porque nos permite hacer una retroalimentación real y más acertada, porque el estudiante dice, bueno, de la introducción que tenía que realizar, estoy en el nivel regular. ¿Por qué? Entonces lee en esa casilla de regular qué tenía que cumplir o qué faltó. Y él quiere un excelente, entonces va a leer el excelente y dice, mi introducción no tiene esto, y se da cuenta en qué nivel está cada uno de los criterios que está evaluando. Algo interesante es que las rúbricas no se deben de utilizar, por favor, en exámenes escritos. De repente se disparó tanto el auge de la rúbrica y empecé a ver rúbricas sobre exámenes. El examen es una prueba que tiene preguntas, que mi recomendación deben de ser preguntas abiertas y son evaluadas dentro del instrumento, no necesitan una rúbrica. A propósito del examen, yo no satanizo el examen. Se pueden hacer exámenes muy buenos de pensamiento, de reflexión, que evidencia el nivel de aprendizaje de los estudiantes, pero nosotros tenemos que planificar el examen de cuáles serían los indicadores en la pregunta para saber el nivel que tiene ese estudiante. Yo no lo puedo dejar al azar. Actualmente que estamos en la virtualidad, he escuchado muchas quejas de los docentes que dicen, mire, es que se me están copiando los estudiantes en la plataforma con el examen. Quiero hacerlo a la misma hora, el mismo día, y el que no está, no está, porque se me copian. Entonces, a mí me causa un poco de gracia, porque el examen no es el que está mal ni el estudiante, es la elaboración de ese instrumento. Si en mi examen da para que el estudiante copie, hay un problema en mi instrumento. Y más aún con el tema del plagio. Mis instrumentos, o sea, las estrategias tienen que estar orientadas a crear, a innovar, a que muestren los estudiantes lo que son, lo que piensan, cómo ven el mundo, y no a responder conocimientos que están en los libros o que encuentran en la web, cortan y pegan. Entonces ahí hay que revisar muy, muy bien el tema de los instrumentos. Y las rúbricas son por excelencia el instrumento que negociamos con los estudiantes y que les ayuda a ver la meta o el camino a seguir
en una estrategia o en el trabajo que vayamos a realizar. Excelente, Tania. Desde mi opinión, creo que una parte fundamental del proceso de evaluación es la comunicación. Y porque, digamos, el proceso de aprendizaje es invisible. No sabemos lo que pasa internamente con nuestros estudiantes. Se perdió. Y antes, perdón porque hay mucho ruido ambiente en mi barrio, hay mucho, y muchas veces las rúbricas justamente lo que nos dan son varios indicadores que permiten abrir a distintas posibilidades, que me parece que en ese sentido son muy útiles porque nos informan, nos comunican posibilidades. Por eso me parece interesante traerlo. Es cierto que en algunas instituciones las rúbricas son obligatorias y a veces no siempre los docentes estamos preparados para llevarlas adelante y para usarlas debidamente con esta concepción que usted nos marca, ¿no? Que una cosa es tenerlo en cuenta y otra cosa es que sea una condición sine qua non para aprobar o no aprobar, que es lo que a veces sucede. Creo que tenemos mucho camino por recorrer los docentes para formarnos en la complejidad de lo que representa una evaluación y estamos normativizados de algún modo porque la acreditación es una instancia imprescindible de los procesos institucionales, con lo cual nuestra tarea cotidiana fluye en esta tensión entre el proceso de aprendizaje y la situación de acreditación que la institución nos solicita. Por eso creo que muchas veces, por eso nos interesan estos temas, pero necesitamos profundizar en ellos. No es, lo que le pido es, si nos puede, porque mucha gente del auditorio está consultando, si usted puede proporcionar autores que puedan arrojar más luz sobre la evaluación formativa. Por supuesto, yo les puedo, en Argentina precisamente Rebeca, se me escapa el apellido, Claudia. Bueno, tenemos muchos autores en Latinoamérica que han trabajado el tema de la evaluación formativa. Yo les puedo compartir varios, ¿verdad? En España también tenemos a Víctor López, que es un profesor bien interesante de educación física y se ha especializado en evaluación formativa. Entonces, una disciplina muy, muy interesante y los aportes que él da también. Hay varios autores que podemos trabajar. Rebeca Anijovic nos aporta acá María Julia. Sí, gracias. Anijovic. Ella es argentina, sí, por supuesto. Ella ha trabajado bastante también el tema de la evaluación formativa en habla hispana. Sí, Alicia Camiliani también ha escrito sobre evaluación y Santos Guerra, que también lo ha mencionado Tania. Sí. Tenemos bastante material. Lo difícil es llevarlo a la práctica. Sí. Pero bueno, yo creo que se está haciendo un gran esfuerzo y que poco a poco nosotros también vamos a integrar. Algo importante es que en la evaluación formativa, como se está integrando a todas estas otras evaluaciones que nosotros conocíamos, ¿verdad? Solo la sumativa, la diagnóstica, es que en este tipo de evaluación nuestros estudiantes, al tomar conciencia, pueden decir, maestra, y yo puedo volver a hacer el trabajo y me puede volver a evaluar. Y eso es posible en el enfoque de evaluación formativa. Y a mí me encanta cuando el estudiante pide una segunda oportunidad y se vuelve a retomar. Pero eso todavía es como, le vas a dar otra oportunidad, o sea, es más trabajo para vos. Y el sistema también está prohibido. Una vez que pusiste la nota, nota sagrada. Entonces, cambiar un poco también esos esquemas frente a la evaluación. Pero si queremos cambiar, también cambiarla con nosotros, porque cuando la vivimos en nosotros mismos, como docentes, cuando los muchachos nos evalúan, también cómo nos sentimos. Trabajar emociones frente a la evaluación
y trabajar sobre las observaciones que nos puedan hacer, por un lado, pero también cuando viene alguien de la universidad que me quiere acompañar, nosotros tenemos procesos de acompañamiento de los coordinadores académicos en el aula de clase. Y es un tipo de evaluación, pero es una evaluación formativa. Ni siquiera te vamos a poner una nota. Pero mi cuerpo, cómo se pone, si me estreso, cuando me está dando la retroalimentación mi coordinador o mi coordinadora, cómo me siento, qué me está diciendo. Entonces, desde ahí nosotros, trabajarla en nosotros y luego irla trabajando también para cambiar los paradigmas con nuestros estudiantes y en nuestras aulas de clase. Bueno, muchas gracias Tania por sus aportes. Acá Dolores Hernández le pregunta si puede comentar por favor algunas lecciones aprendidas sobre la evaluación formativa en tiempos de virtualidad. Sí, hay muchísimas. Desde el año pasado, ¿verdad? Que todos nos fuimos a la virtualidad. Hay muchísimas lecciones. Una de ellas es que el estudiante se convirtió en el centro del proceso indiscutiblemente. El estudiante tomó un rol diferente frente a su proceso de evaluación. Nos dimos cuenta como docentes que no podíamos hacer la misma evaluación tradicional que hacemos en el aula de clase. Entonces, innovamos. Se crearon muchísimas estrategias nuevas, aplicaciones nuevas y formas nuevas de evaluar que se incorporan en el enfoque formativo. Entonces, parte de eso es que cuando volvamos a la presencialidad, creo que debemos de retomar el tema de que la evaluación es compartida, que el estudiante tiene también ese poder de autorregularse y que también perfectamente pueden hacer esa evaluación entre pares. Entonces, cambiar un poco, ¿verdad? Cómo hacemos las evaluaciones, trabajar también el tema de las tecnologías para las estrategias de evaluación. Normalmente en los procesos presenciales nos limitamos mucho a algunas estrategias y hoy en día se han abierto muchísimas más. Ya les mencionaba algunas, por ejemplo, tienen que buscar mucho, muy recomendadas las rutinas de pensamiento. Son estrategias de evaluación formativa que Harvard está patentando inclusive y están sacando mucha información alrededor de ellas y que vale la pena que nosotros retomemos para mejorar nuestros procesos de evaluación en aula, ya sea virtual o presencial. Bueno, Tania, no he No sé, recibido otras creo cosas. que Bosco ha puesto otra pregunta. ¿Cómo ayuda la evaluación formativa al proceso de metacognición? Eso, Bosco, es súper interesante porque la evaluación formativa tiene el componente de autoevaluación. El estudiante es protagonista de su proceso y la metacognición se consigue en la medida de que somos capaces de hacernos preguntas a nosotros mismos. ¿Qué tanto he aprendido? ¿Qué tanto sabía de este tema y que que no conocía del tema y que ahora sí conozco? ¿Qué me gustaría conocer más sobre este tema? Son preguntas puentes que se generan en las rutinas de pensamiento y que son instrumentos poderosos también para la metacognición. Está íntimamente ligada la evaluación formativa con la metacognición por aquello de que queremos estudiantes que sean autónomos, que se autorregulen en el proceso de aprendizaje y que seamos corresponsables en ese proceso que vivimos de manera conjunta estudiantes y profesores. Bien. Bueno, muchísimas gracias, doctora Valenzuela. Creo que ha sido muy enriquecedor el aporte y sobre todo el intercambio, como le digo, el poder volver a escuchar sobre conceptos que son centrales en todo proceso de aprendizaje y que a veces la cotidianeidad nos lleva a dejarlos de lado.
Así que por mi parte le agradezco muchísimo su presentación y en caso de que surjan consultas después de cerrar, se las vamos a hacer llegar para que usted les pueda acercar sus aportes a quienes tengan dudas o interés, un interés particular. Muchísimas gracias a usted y a todos. Gracias. Muchas gracias a todos. Bueno, agradezco en nombre de la Red Latinoamericana de Cooperación Universitaria a la doctora Valenzuela por poner luz sobre el tema de la evaluación formativa para el aprendizaje en educación superior. Agradezco también a la audiencia por su tiempo e interés y los comprometo para otro webinar abierto el miércoles 28 de abril a las 12 horas. Esta reunión va a ser sobre el eje temático Aspectos ocultos de la pandemia, y vamos a contar con la participación de un profesor y escritor argentino, el doctor Emanuel Taub de la Universidad de Buenos Aires, quien nos va a compartir reflexiones sobre la pandemia. Vamos a compartir las coordenadas para el enlace próximamente a través del correo electrónico de ustedes o a través de las redes sociales. Bueno, los espero nuevamente el 28 de abril. Gracias por acompañarnos hoy y muy buenas tardes. Hasta pronto.